La fecha es el 14 de noviembre de 1940. Coventry duerme bajo un cielo sin luna. A las 7:20. El primer Hankland 111 cruza la costa inglesa. Su haz de radio ni cabine lo guía directamente hacia el centro de la ciudad. Durante las próximas 11 horas, 4.049 bombarderos de la Luftwaffe lanzarán 500 toneladas de explosivos y 30.000 bombas incendiarias. Al amanecer, la catedral medieval es un esqueleto de piedra. 568 civiles yacen muertos y 2/3 de los edificios de la ciudad están reducidos a escombros o en llamas. Starfighter Command logró exactamente 0 intercepciones confirmadas esa noche. Esta no fue una excepción. Este fue el patrón. Entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, el Blitz mató a más de 43.000 civiles británicos e hirió a 139.000 más. Noche tras noche, los bombarderos alemanes cruzaron el canal, alcanzaron sus objetivos y regresaron a casa. Mientras los Spitfires y Hurricanes de la RAF, los célebres héroes de la batalla de Gran Bretaña diurna, permanecían inútilmente en el suelo. Esos aviones fueron construidos para peleas de perros diurnas, donde los ojos del piloto eran su arma principal. Pero a 15.000 pies en una noche sin luna, la visión humana no vale nada. Un bombardero podría pasar a 200 metros de distancia y permanecer completamente invisible. La RAF lo intentó todo. Colocaron cazas monomotor en cajas de patrulla sobre rutas de aproximación conocidas, con la esperanza de tener un contacto visual afortunado. Tasa de éxito inferior al 1%. Probaron patrullas de ojo de gato donde los pilotos con una visión nocturna supuestamente superior acechaban cerca de las baterías de las luces de búsqueda esperando que los equipos de tierra iluminaran un objetivo. En una buena noche con luna llena y clima cooperativo, un piloto experto podría detectar la silueta de un bombardero contra las nubes. El teniente de vuelo Guy Gibson, que más tarde lideraría la incursión Damusters, realizó 99 incursiones nocturnas a principios de 1941 y anotó exactamente una muerte. Las matemáticas eran brutalmente simples. Un bombardero Hankley mide aproximadamente 57 pies de ancho. Por la noche, el piloto de combate promedio no podía verlo más allá de los 400 pies. Pero para buscar una milla cúbica de espacio aéreo volando a 250 millas por hora, un piloto necesitaría cubrir 147.000 millones de pies cúbicos, mientras que el bombardero solo ocupaba alrededor de 50,000 pies cúbicos de ese volumen en un momento dado. Fue como encontrar una aguja específica en un montón de heno del tamaño de Westminster mientras corrías con los ojos vendados. Los controladores terrestres intentaron ayudar. Rastrean las incursiones entrantes en sus estaciones de radar locales en cadena y vectores de radio a los cazas en el aire. Bandit en Angels 15 rumbo 270. El caza correría hacia esa posición, pero los operadores de radar en tierra solo podían actualizar las posiciones cada pocos minutos, y su precisión se tambaleaba hasta 2 millas. Cuando llegó un caza, el bombardero ya se había movido. El controlador emitiría una corrección. El luchador se daría la vuelta. El bombardero daría media vuelta. El juego mortal del ciego Marco Polo continuaría hasta que el caza se quedara sin combustible o el bombardero alcanzara su objetivo y escapara. El mariscal jefe del aire, Hugh Downing, vio arder su nación. Sus combatientes habían salvado a Gran Bretaña durante el día, pero la oscuridad los dejó impotentes. Las ciudades industriales, Birmingham, Liverpool, Manchester, Glasgow, fueron destruidas sistemáticamente. La producción de guerra estaba siendo estrangulada. La moral de los civiles se estaba resquebrajando y la Luftwaffe perdía menos bombarderos al mes debido a cazas nocturnos que a accidentes durante el entrenamiento. Algo tenía que cambiar. La RAF necesitaba ojos que pudieran ver en la oscuridad. Necesitaban un radar en el aire. Lo necesitaban para funcionar. Y lo necesitaban ayer. La casa de la cadena era magnífica y completamente inadecuada. En 1940, la cadena de radares costeros de Gran Bretaña era la red de alerta temprana más sofisticada de la Tierra. Esas torres de acero de 350 pies podían detectar formaciones de bombarderos entrantes a 120 millas, dando al comando de caza minutos preciosos para desplegar interceptores y organizar defensas. El sistema había sido vital durante la batalla diurna de Gran Bretaña,
Pero detectar un bombardero y matarlo son problemas completamente diferentes. Así es como se veía en la práctica la interceptación controlada desde tierra. Una emisora local de una cadena recoge una redada que cruza la costa. El operador lo informa al mando del caza. Formación hostil, más de 40 aviones, Angels 12, vector 285, velocidad 180 nudos. Un controlador guía al caza nocturno más cercano hacia la intercepción. Maniobra 310. Sube al 14 de Ángel. El piloto saluda y gira. Pasan 4 minutos. El radar terrestre se actualiza. La formación de bombarderos giró ligeramente y subió. Nuevo vector emitido. El luchador se adapta. Otros 3 minutos. Otra actualización. Los bombarderos se han dividido en grupos más pequeños. Ahora las matemáticas empeoran. La precisión del radar de las casas en cadena fue de aproximadamente 2 millas horizontalmente y 1000 pies verticalmente. Ese es un volumen de búsqueda de aproximadamente 13 millones de pies cúbicos. Dentro de esa burbuja de incertidumbre, es posible que varios bombarderos estén maniobrando de forma independiente. El controlador de tierra detecta una señal de radar y sigue dirigiendo al caza hacia ella. Deberías estar muy cerca ahora, dice. El piloto mira fijamente a la oscuridad y no ve nada. Probablemente esté a 2 millas de un bombardero, tal vez incluso del bombardero correcto, pero 2 millas de cielo nocturno son infinitas. Vacío. Algunos controladores desarrollaron una habilidad casi sobrenatural. El controlador habitual del líder de escuadrón John Cunningham, el oficial de vuelo Jimmy Ronsley, podía leer el tubo de rayos catódicos como un adivino que lee hojas de té, anticipando los movimientos del bombardero y colocando a Cunningham dentro del alcance visual a través de pura intuición. Pero incluso la tasa de éxito de Ronsley antes de mediados de 1941 rondaba el 5%. Por cada interceptación exitosa, escaparon 19 bombarderos. Los problemas se agravaron. Shine Home fue diseñado para mirar hacia afuera a través del canal, no para rastrear aviones que ya sobrevolaban Gran Bretaña. Una vez que los bombarderos cruzaron tierra adentro, la cobertura se volvió irregular. Los haces de radar de la cadena local estaban optimizados para un posicionamiento de largo alcance, no preciso, y el sistema estaba completamente ciego por debajo de los 1000 pies. Los bombarderos Luftwaffe ocasionalmente aprovechaban esto descendiendo después de cruzar la costa, desapareciendo por completo del radar británico hasta que subían a una altitud de bombardeo sobre su objetivo. El desorden en el suelo empeoró las cosas. Los retornos del radar rebotaban en colinas, edificios e incluso formaciones climáticas, creando contactos falsos que los controladores tenían que filtrar mentalmente. En noches ventosas y con nubes densas, una estación base de una sola cadena podría mostrar 200 aviones fantasma. Los operadores aprendieron a distinguir los bombarderos reales del ruido, pero era un trabajo agotador que requería una intensa concentración. Los errores eran inevitables. Luego estaba el factor humano. Un controlador de tierra estaba sentado en un búnker, mirando una pantalla verde parpadeante, tratando de construir una imagen mental tridimensional de una batalla que estaba ocurriendo a 15.000 pies por encima de él y a 50 metros de distancia. El piloto del caza estaba sentado en una cabina estrecha, luchando con los instrumentos, el acelerador y el trimado, mientras forzaba la vista en la oscuridad y escuchaba una voz crepitante por radio y constantes cambios de rumbo. Gire a estribor 10 grados de manera constante. Ahora objetivo a las 11. 3 millas un poco más arriba. 3 millas todavía invisibles. Al piloto le duele el cuello por el escaneo. Sus ojos lloran de tanto mirar. Su indicador de combustible baja. Y en algún lugar de la oscuridad, un equipo de Hank le está alineando el sitio de su bomba en una fábrica. Gran Bretaña necesitaba el radar dentro del caza. Detrás de los ojos del piloto, pintando el cielo delante. Necesitaban una tecnología lo suficientemente pequeña como para caber en un avión y lo suficientemente potente como para avisar antes de un avistamiento visual. Necesitaban algo que parecía imposible en 1939. Edward Bowen no parecía alguien a punto de cambiar la guerra aérea para siempre. El físico de 27 años trabajó en la estación de investigación secreta Borsey Mana en la costa de Suffolk, donde nació el programa de radar británico. En 1936, Robert Watson Batt demostró que el radar podía detectar aviones.
En 1939, a Bowen le habían encomendado una tarea imposible: reducir una estación de radar del tamaño de una casa a algo que pueda volar. El prototipo de Yamachi, que significaba interceptación aérea, era absurdo desde cualquier punto de vista razonable. La unidad transmisora pesaba 220 libras. El receptor añadió otras 180. La fuente de alimentación y la unidad de visualización elevaron el total a aproximadamente 600 libras de equipo. A modo de comparación, el armamento completo de un Supermarine Spitfire pesaba 280 libras. El equipo de Bowen estaba pidiendo a los pilotos que cargaran más del doble del peso de sus armas solo para montar una caja negra experimental que la mayoría de los oficiales de la RAF pensaban que era pura fantasía. La pantalla era un tubo de rayos catódicos de 5 pulgadas que brillaba de un color verde fantasmal en la oscuridad. Aparecieron dos rastros en la pantalla, uno mostrando objetivos a la izquierda o derecha, otro mostrando objetivos arriba o abajo. Cuando los puntos se fusionaron en el centro, en teoría estabas apuntando directamente al objetivo. El alcance máximo de detección fue de 3 millas en condiciones ideales, menos de 90 segundos de tiempo de cierre a velocidades de ataque típicas. El alcance mínimo era de unos 400 pies, lo que significaba que la imagen del radar desaparecía justo antes de que fuera necesario ver el objetivo para dispararle. Esta zona ciega aterrorizó a los pilotos. Te lanzarías hacia un bombardero que no podías ver. Lo verías desaparecer de tu pantalla y rezarías para poder detectarlo antes de chocar. La primera instalación de prueba se realizó en un Bristol Benim en agosto de 1939, días antes de que Alemania invadiera Polonia. El teniente de vuelo George Steinfort lo llevó a realizar pruebas. El equipo apenas funcionó. El radar podía detectar otros aviones, pero el conjunto era temperamental. La pantalla era casi imposible de interpretar durante el vuelo y el transmisor generaba tanto calor que quemaba la estructura interna del avión. Después de un vuelo, los equipos de mantenimiento descubrieron que la estructura metálica alrededor del transmisor se había deformado, debido al estrés térmico. Nadie al mando de los cazas lo quería. Los comandantes de escuadrón observaron la penalización de peso, la complejidad, la tasa de fallas y el desempeño marginal, y tomaron decisiones perfectamente racionales. «Saquen esta basura de mi avión», fue la versión educada. Algunos fueron menos diplomáticos. El compañero de IA y tú necesitábamos una tripulación de 2 hombres, un piloto y un operador de radar. Los cazas monoplaza no podían utilizarlo. Eso significaba aviones bimotores, Ben Blends, que eran lentos e inmanejables, o cazas con arco, que ni siquiera habían entrado en servicio todavía. Se pedía a pilotos veteranos que abandonaran sus ágiles huracanes por lentos bombarderos nocturnos que habían sido convertidos en cazas improvisados y llenos de electrónica experimental. El debut operativo fue un desastre. En diciembre de 1940, el escuadrón número 25 recibió los primeros cazas de arco equipados con IA. La primera salida operativa terminó cuando el radar se incendió. La segunda salida, mal funcionamiento del radar. En la tercera salida, el operador no pudo interpretar la pantalla. Cuarta salida, detección exitosa a 2 millas, pero el objetivo escapó antes de que el piloto lograra contacto visual. El escuadrón realizó 47 incursiones equipadas con IA en diciembre y enero y no obtuvo ninguna muerte confirmada. Peor aún, el equipo ponía en peligro activamente a las tripulaciones. El transmisor generó una potente energía de radiofrecuencia en un espacio reducido. Los operadores informaron dolores de cabeza, náuseas y mareos después de largas salidas. Los primeros síntomas de lo que ahora conocemos como exposición a RF. El brillo de la pantalla arruinó la visión nocturna natural del piloto, dificultando aún más la adquisición visual, y la enorme complejidad significaba que la mayoría de los aparatos quedaban inutilizables en un momento dado. Los equipos de mantenimiento entrenados en sistemas de aviones convencionales lucharon con la temperamental electrónica. Los tubos de vacío fallaron. Conexiones corroídas. La calibración se desvió. En un buen día, la mitad de los equipos de inteligencia artificial del escuadrón estarían operativos. En un mal día, ninguno. Sin embargo, Bowen y su equipo siguieron presionando. Sabían que el concepto era sólido. Solo necesitaban tiempo para hacerlo funcionar. Las quejas no fueron descabelladas. El teniente de vuelo Charles Widdows,
un experimentado piloto de caza nocturno del escuadrón número 604, lo expresó sin rodeos en su informe posterior a la acción de febrero de 1941. El conjunto de IA añadió 600 libras a un avión que ya tenía sobrepeso, redujo nuestra velocidad máxima en 15 millas por hora, no funcionó en 4 de 7 salidas y, en las 3 ocasiones en que funcionó, nunca nos acercamos al alcance visual antes de perder el contacto. Concluyó con una recomendación de que se retire el equipo y se reemplace con tanques de combustible adicionales. Su oficial al mando respaldó la recomendación. El alcance máximo de 3 millas no era una especulación teórica. Fue una estimación optimista. En la práctica, los rangos de detección variaron enormemente dependiendo de la altitud, el clima, el ángulo de aspecto del objetivo y si Mercurio estaba retrógrado. En las noches húmedas, el vapor de agua absorbía la señal del radar. A gran altura, donde el aire era más fino y seco, el alcance mejoró ligeramente. Pero si el bombardero objetivo estuviera volando lejos de usted, presentando su cola, una sección transversal de radar mucho más pequeña que sus anchas alas, el rango de detección podría reducirse a apenas 1 milla. Eso te daba quizás 30 segundos para acercarte, confirmar que el objetivo era hostil, maniobrar hasta la posición de disparo y atacar antes de sobrepasarte. Podría decirse que el problema del alcance mínimo era peor. Por debajo de los 400 pies, la pantalla de la I Magna Cerda quedó en blanco. El pulso transmitido y el eco que regresaba se superpusieron, creando una zona muerta. El procedimiento de intercepción estándar requirió que el operador del radar guiara al piloto hasta dentro de los 1000 pies, luego el contacto de llamada perdió la búsqueda visual. Luego, el piloto miraba hacia la oscuridad, con la esperanza de detectar llamas de escape o una silueta. En las noches sin luna, esto rara vez funcionaba. Los pilotos informaron de la horrible experiencia de saber que un bombardero estaba directamente delante, invisible, mientras se lanzaban hacia él a una velocidad combinada de aproximación de 400 millas por hora. Varias colisiones convencieron a algunas tripulaciones de que el equipo era más peligroso que útil. El calor siguió siendo un problema constante. El transmisor de la IMEN 3 funcionaba a alta potencia en un espacio cerrado. Las temperaturas en la cabina podían alcanzar los 110 grados Fahrenheit incluso en altitud, donde las temperaturas exteriores rondaban los -20 C. Los operadores estaban sentados con sus pesados trajes de vuelo, sudando, tratando de interpretar una pantalla verde parpadeante mientras sufrían agotamiento por calor. Algunas tripulaciones recurrieron a usar ropa mínima debajo de sus trajes, lo que creó nuevos problemas cuando tuvieron que saltar sobre el canal en invierno. La confiabilidad era abismal. Una encuesta interna de la RAF de marzo de 1941 encontró que los aviones equipados con IA tenían una tasa de capacidad de servicio del 38%. Lo que significa que en un día cualquiera, menos de 4 de cada 10 aviones tenían un radar en funcionamiento. Los tubos de vacío eran frágiles y se quemaban con frecuencia. Los conjuntos de antenas montados en el morro y las alas del avión resultaron dañados por el clima, las vibraciones y los errores del personal de tierra. La humedad se infiltró en la electrónica. Las fuentes de alimentación, equipadas según los estándares modernos, entregaban un voltaje inconsistente que provocaba que los componentes se descalibraran o fallaran por completo. La formación fue inadecuada. Los operadores de radar recibieron quizás 20 horas de instrucción antes de ser declarados operativos. La mayoría nunca había visto un osciloscopio antes de unirse a la RAF. Se esperaba que interpretaran señales complejas, distinguieran objetivos reales del desorden terrestre y los datos meteorológicos, calcularan mentalmente los ángulos de intercepción y proporcionaran orientación verbal precisa a sus pilotos, todo ello mientras los sacudían. Da vueltas en un avión de combate por la noche. La curva de aprendizaje fue pronunciada y las consecuencias de los errores se midieron en salidas desperdiciadas y civiles muertos en el terreno. Los pilotos odiaban perder velocidad y maniobrabilidad. El caza de proa ya era más pesado y menos ágil que los bombarderos que cazaba. Agregar 600 libras de equipo de radar empeoró las cosas. En el improbable caso de que apareciera un caza nocturno alemán, los cazas de arco equipados con IA eran presa fácil. Algunos pilotos admitieron en privado que desechaban el equipo de radar si podían, aceptando la penalización por peso solo porque las órdenes así lo exigían. En abril de 1941, la etiqueta de inútil parecía totalmente justificada. El equipo era poco fiable,
peligroso, difícil de utilizar y había producido resultados mínimos. Varios comandantes de escuadrón solicitaron formalmente permiso para retirar los equipos de IA. Algunas tripulaciones comenzaron a desarrollar tácticas alternativas que no dependían de las cajas verdes malditas. John Cunningham derribó su primer bombardero de la Luftwaffe la noche del 19 de noviembre de 1940. En mayo de 1941, destruyó 15 aviones enemigos, lo que lo convirtió en el piloto de caza nocturno más exitoso de la RAF. La prensa quería saber su secreto. La respuesta del Ministerio del Aire fue una brillante mala dirección: zanahorias. La historia oficial fue así. Cunningham tenía una visión nocturna excepcional. Cultivada mediante una dieta especial rica en vitamina A, comía zanahorias constantemente, zanahorias crudas, zanahorias cocidas, jugo de zanahoria. La vitamina mejoró su vista a niveles sobrehumanos, permitiéndole detectar bombarderos alemanes en condiciones donde otros pilotos no veían nada. El Ministerio de Información impulsó con fuerza esta narrativa. Los periódicos publicaron artículos sobre Catchsize Cunningham y su visión legendaria. El gobierno lanzó campañas públicas animando a los ciudadanos a comer zanahorias para mejorar su visión nocturna durante los apagones. Aparecieron carteles. Las zanahorias te mantienen saludable y te ayudan a ver durante el apagón. Fue una completa invención. Bueno, fabricación parcial. La vitamina A favorece una visión saludable y su deficiencia puede causar ceguera nocturna, pero ninguna cantidad de zanahorias le dará habilidades sobrehumanas. El éxito de Cunningham no tuvo nada que ver con su dieta, sino con el radar IMAX APOR instalado en su caza de proa y la habilidad excepcional de su operador de radar, el oficial de vuelo Jimmy Ronsley. La operación de engaño sirvió para múltiples propósitos. Primero, explicó el éxito de Cunningham sin revelar las capacidades de radar de Gran Bretaña. La inteligencia alemana estaba tratando desesperadamente de entender por qué la efectividad de los cazas nocturnos de la RAF había mejorado repentinamente. Si concluyeran que la nutrición simplemente mejoraba la selección y la capacitación de los pilotos, es posible que no investigaran las explicaciones tecnológicas. En segundo lugar, la campaña de la zanahoria tuvo verdaderos beneficios para la salud pública durante el racionamiento en tiempos de guerra, fomentando el consumo de una verdura rica en vitaminas que Gran Bretaña podía cultivar en el país. En tercer lugar, protegió a los hombres cuyas vidas dependían de que el radar de IA permaneciera en secreto. Porque a mediados de 1941 la tecnología finalmente estaba funcionando. No de manera constante ni confiable, pero sí con la suficiente frecuencia como para que equipos entrenados lograran matar. La diferencia no fue el equipo. Seguía siendo el mismo temperamental AIMLV-4 que los escuadrones habían maldecido 6 meses antes. La diferencia fue la experiencia. Operadores como Ronley habían realizado cientos de incursiones. Habían aprendido a distinguir objetivos reales de retornos fantasmas. Desarrollaron técnicas para rastrear objetivos a través de las limitaciones del radar. Habían adquirido una comprensión instintiva de la geometría de intercepción que les permitía guiar a sus pilotos con precisión. Los comentarios continuos de Ronsley durante las intercepciones se volvieron legendarios. Contacto 2 metros ligeramente a la izquierda. Gire el puerto 5 grados de forma constante. Alcance de cierre 1,5 m. Objetivo estable en rumbo. Aumente la velocidad 1 milla. Ahora todavía un poco a la izquierda. Ven puerto 2 grados. 3/4 de milla. El objetivo sube ligeramente. Aumenta tu velocidad de ascenso. Media milla más adelante. Deberías volverte visual en cualquier momento. Y Cunningham miraría hacia adelante y hacia allá. Una tenue sombra contra las nubes. Con las llamas del escape parpadeando, el bombardero se materializaría, no a través de una visión sobrehumana, sino porque Ronley lo había colocado perfectamente. Otras tripulaciones comenzaron a lograr un éxito similar. El teniente de vuelo Mike Constable Maxwell y su operador, el sargento Gregory, derribaron 3 bombarderos en una noche el 10 de mayo de 1941. El comandante de ala Basile Embry anotó 4 derribos en abril usando AIMAC 4. El escuadrón número 604, la misma unidad que había recomendado retirar el equipo 4 meses antes, destruyó 11 aviones alemanes solo en mayo. La tasa de matanzas estaba aumentando. No dramáticamente, no lo suficiente como para detener el Blitz,
pero sí lo suficiente como para demostrar que el concepto funcionó. Los alemanes nunca se dieron cuenta. Los informes de inteligencia de la Luftwaffe de 1941 atribuyeron el éxito de los cazas nocturnos de la RAF a una mejor coordinación de los faros de búsqueda, una mejor selección de pilotos y programas de nutrición mejorados. Un documento alemán capturado de julio de 1941 mencionaba específicamente la propaganda británica sobre las zanahorias que mejoraban la visión nocturna y la concentración. Se pensó que probablemente era exagerado, pero podría indicar algún avance en los métodos de capacitación de pilotos. Estaban mirando en la dirección totalmente equivocada. El propio Cunningham siguió el juego. Cuando los periodistas le preguntaban sobre su secreto, sonreía y mencionaba su afición por las zanahorias. Describió técnicas para preservar la visión nocturna, evitando las luces brillantes y permitiendo 30 minutos para la adaptación ocular. Le daría crédito a sus controladores terrestres y a su propia experiencia. Nunca mencionó la pantalla verde brillante en su cabina o el hombre sentado detrás de él indicando distancias y rumbos. El secreto se mantuvo y mientras se mantuvo, las tripulaciones aprendieron su oficio y la tecnología mejoró lenta y dolorosamente. Febrero de 1940, Universidad de Birmingham. John Randall y Harry Booth estaban trabajando con un dispositivo que lo cambiaría todo. El magnetrón de cavidad. Esta no fue una mejora incremental. Este fue un salto tecnológico que hizo que los sistemas de radar anteriores parecieran juguetes de cuerda. El magnetrón de cavidad podría generar frecuencias de microondas a niveles de potencia que antes se consideraban imposibles. Mientras que el Iman 3 operaba a una longitud de onda de 1,5 metros. El nuevo magnetrón funcionaba a 10 centímetros. La física hizo esto revolucionario. Las longitudes de onda más cortas significaban una resolución más nítida. Un haz de radar de 10 centímetros podía distinguir objetos a pocos metros de distancia, mientras que los antiguos aparatos de 1,5 metros apenas podían separar objetivos a cientos de metros de distancia. El magnetrón también era más pequeño, más ligero y más eficiente. Un conjunto de radar completo que utilice tecnología de magnetrón de cavidad podría pesar la mitad que el Mach y ofrecer un rendimiento 4 veces mayor. Los rangos de detección aumentaron a 6 millas. El alcance mínimo cayó a menos de 300 pies. La zona muerta se redujo, pero Gran Bretaña no pudo explotarla sola. La fabricación de magnetrones de cavidad a escala requería una capacidad industrial que las fábricas británicas, sometidas a constantes bombardeos, simplemente no tenían. En septiembre de 1940, la misión Thais, que lleva el nombre del físico Henry Tizard, llevó los secretos militares más preciados de Gran Bretaña a Estados Unidos. En una caja de metal negra transportaron un magnetrón de cavidad a Estados Unidos. Podría decirse que fue el cargamento más valioso jamás enviado a través del Atlántico. Los ingenieros estadounidenses del Laboratorio de Radiación del MIT vieron el magnetrón y reconocieron inmediatamente su potencial. En marzo de 1941, diseñaron métodos de producción. En octubre de 1941, las fábricas los fabricaban en cantidad. La capacidad industrial estadounidense, que aún no estaba limitada por la guerra, aumentó la producción más rápido de lo que nadie creía posible. Los magnetrones de cavidad comenzaron a regresar a Gran Bretaña a principios de 1942. El iMac 7 entró en servicio en mayo de 1942. Utilizaba la nueva longitud de onda centimétrica y proporcionaba a los operadores de radar una pantalla que realmente tenía sentido. En lugar de trazas abstractas en un tubo de rayos catódicos, el MEK-7 mostraba un indicador de posición en planta, esencialmente un mapa de radar. Los objetivos aparecían como puntos brillantes en una pantalla oscura con anillos de alcance que marcaban la distancia. Un operador podría ver todo en un radio de 6 millas simultáneamente. La posición del objetivo, su movimiento, incluso otros aviones en la zona. La presentación fue lo suficientemente intuitiva como para que los pilotos pudieran interpretarla ellos mismos si fuera necesario. Pero el MK-7 fue solo el comienzo. El iMac-FAT, que entró en servicio en el escuadrón a principios de 1943, combinaba la fabricación estadounidense con la experiencia operativa británica. El alcance de detección alcanzó las 8 millas contra objetivos bombardeados. El alcance mínimo se redujo a 400 pies. Sigue siendo una zona ciega, pero manejable. El equipo era más confiable,
más fácil de mantener y, de hecho, más liviano que el que reemplazó. Una instalación completa de AIM-EK8 pesaba 450 lb, 150 lb menos que el antiguo MCK TIR. El Mosquito Night Fighter hizo que todo fuera mejor. Este avión era rápido, 370 millas por hora en altitud, más rápido que la mayoría de los bombarderos que cazaba. Era maniobrable. Tenía alcance y estaba diseñado específicamente para acomodar equipos de radar. El AIM-AKFUT encaja perfectamente en la nariz del Mosquito con antenas integradas en el fuselaje en lugar de atornillarse como una idea de último momento. El piloto y el operador del radar se sentaron uno al lado del otro, mejorando la comunicación. Cuando una tripulación de Mosquito lograba contacto con el radar, tenían velocidad para acercarse rápidamente y agilidad para maniobrar para matar. Los estadounidenses aportaron otra innovación, el SCR-720. Su versión del radar AI británico con funciones adicionales. Algunos escuadrones de la RAF lo adoptaron a finales de 1943. El SCR-720 ofrecía un alcance de detección de 10 millas e incluía un modo de baliza que ayudaba a los cazas a encontrar el camino a casa con mal tiempo, una característica que salvó a numerosas tripulaciones que de otro modo se habrían perdido en el Mar del Norte. El entrenamiento mejoró dramáticamente. En 1943, los operadores de radar recibieron 200 horas de instrucción antes del despliegue operativo. Practicaron en simuladores terrestres que replicaban interceptaciones aéreas. Realizaron docenas de incursiones de entrenamiento con tripulaciones experimentadas. La RAF estableció unidades especializadas de entrenamiento de cazas nocturnos donde los nuevos pilotos y operadores aprendían técnicas de intercepción en un entorno controlado antes de enfrentarse al combate real. Mantenimiento. Los procedimientos evolucionaron. Los equipos de tierra ahora entendían el equipo. Tenían equipo de prueba adecuado, manuales detallados y repuestos adecuados. Los índices de capacidad de servicio superaron el 80%. En cualquier noche de finales de 1943, 8 de cada 10 cazas equipados con IA tenían un radar en funcionamiento. Un cambio total con respecto a 2 años antes. La tecnología había madurado, las tácticas habían madurado, las tripulaciones habían madurado. A finales de 1943, este equipo inútil se había convertido en el sistema de combate nocturno más letal del mundo. Los números cuentan la historia. Entre enero de 1941 y mayo de 1944, los cazas RF Night equipados con radar AI destruyeron más de 600 bombarderos Luftwaffe durante operaciones nocturnas sobre Gran Bretaña y la Europa ocupada. Esta cifra representa muertes confirmadas. Aviones presenciados, choques o explosiones con restos localizados y verificados. Es casi seguro que la cifra real fue mayor, ya que muchos bombarderos dañados regresaron cojeando a través del canal para estrellarse en Francia o simplemente desaparecer en el Mar del Norte. El escuadrón número 85 lideró el recuento con 108 victorias confirmadas. Estuvieron entre las primeras unidades en recibir cazas de arco equipados con IA a principios de 1941, sufriendo los problemas iniciales del equipo mientras desarrollaban tácticas que otros escuadrones adoptarían más tarde. En 1943, los mosquitos voladores con el radar AIM-KB-8 estaban destruyendo bombarderos a un ritmo que habría parecido imposible 2 años antes. Su tripulación principal, el líder de escuadrón Michael Allen y el teniente de vuelo Tom Slack, representaron personalmente 21 de esas muertes. El escuadrón de NAN 29 obtuvo 104 victorias. Se especializaron en misiones de intrusión de largo alcance utilizando radares de inteligencia artificial para cazar bombarderos alemanes sobre Francia y los Países Bajos mientras se formaban o regresaban a la base. Este era un trabajo extraordinariamente peligroso, volar profundamente en territorio enemigo, a menudo solo, confiando completamente en el radar para encontrar objetivos, mientras los controladores terrestres alemanes vetaban sus propios cazas nocturnos hacia los intrusos. El teniente de vuelo Richard Stevens y su operador, el oficial de vuelo Keljet, lograron 14 derribos confirmados en estas misiones antes de que Stevens fuera derribado sobre Bélgica en octubre de 1943. No, Escuadrón 604. Recuerde, esta era la unidad que quería retirar el equipo de IA a principios de 1941 y destruyó 98 aviones alemanes. John Cunningham, el piloto de Catch 6,
Obtuvo la mayoría de sus 20 victorias confirmadas mientras volaba con 604. Su éxito convenció a otras tripulaciones escépticas de que valía la pena dominar la tecnología. A mediados de 1942, el 60º Escuadrón se había convertido en una de las unidades de cazas nocturnos más eficaces en el mando de los cazas. La tasa de matanza se aceleró dramáticamente después de mediados de 1942. En todo 1941, los cazas nocturnos equipados con IA destruyeron aproximadamente 85 aviones alemanes. En 1942, ese número saltó a 175. En 1943, llegó a 230. Solo en los primeros 4 meses de 1944 se confirmaron 110 muertes. La mejora reflejó mejores equipos, mejor entrenamiento y mejores tácticas, pero también reflejó el hecho de que la Luftwaffe ahora volaba más misiones sobre Gran Bretaña nuevamente después de una relativa pausa a finales de 1941 y principios de 1942. La Operación Steinbach, los alemanes la llamaron el Baby Blitz, se desarrolló de enero a mayo de 1944. Hitler, enfurecido por los bombardeos de la RAF contra ciudades alemanas, ordenó nuevos ataques contra Londres. La Luftwaffe reunió aproximadamente 500 bombarderos y comenzó incursiones nocturnas. Volaron directamente a una zona de matanza. Los cazas RF Knight, ahora equipados con un radar de IA maduro y pilotados por tripulaciones experimentadas, los masacraron. En la noche del 20 al 21 de febrero de 1944, los bombarderos alemanes realizaron 127 incursiones contra Londres. Los cazas RF Knight destruyeron 25 de ellos, una tasa de pérdidas de casi el 20%. Ninguna fuerza aérea puede soportar semejantes bajas. Las tácticas habían evolucionado considerablemente. Los controladores terrestres ahora trabajaban en estrecha coordinación con los radares aerotransportados. Una interceptación típica en 1944 se veía así. El radar terrestre detectó una incursión entrante y vetó un mosquito hasta un radio de 10 millas. El radar de inteligencia artificial del mosquito detectó contactos. Varios bombarderos se dispersaron por la formación. El operador del radar seleccionó un objetivo y guió a su piloto hasta su posición. A 2 millas, el piloto podía ver a menudo llamas de escape. A 1 milla, la silueta del bombardero era visible. El mosquito se encuentra a unos 300 pies por debajo del alcance mínimo del radar, pero lo suficientemente cerca como para realizar una identificación visual segura. 4 cañones de 20 capas abrieron fuego. El bombardero explotó o se hundió dejando un rastro de llamas. El mosquito se volvió inmediatamente hacia el siguiente contacto ya visible en la pantalla del radar. En noches excepcionales, tripulaciones individuales destruyeron 3 o 4 bombarderos de una sola vez. El impacto psicológico en las tripulaciones alemanas fue devastador. Se habían acostumbrado a que los cazas nocturnos británicos fueran una molestia rara e ineficaz. De repente, a finales de 1942 y 1943, los bombarderos explotaron sin previo aviso. No hay luces de búsqueda, ni advertencias, solo repentinos y catastróficos disparos de cañón desde la oscuridad. Las tripulaciones de los bombarderos alemanes comenzaron a rechazar misiones. La moral se derrumbó. Las unidades informaron de la pérdida de aviones por causas desconocidas que casi con certeza fueron derribados por cazas equipados con IA, pero que nunca fueron presenciados. En mayo de 1944, la Luftwaffe había cedido efectivamente el cielo nocturno sobre Gran Bretaña. La operación Steinbach terminó con pérdidas de bombarderos alemanes que excedieron el 50% de los aviones comprometidos cuando se contaron tanto las pérdidas en combate como los accidentes operativos causados por tripulaciones que apresuraron los despegues y aterrizajes para minimizar el tiempo de exposición. El inútil radar había logrado lo que parecía imposible en 1940. Había hecho que la noche fuera tan peligrosa para los bombarderos como la luz del día. Las consecuencias estratégicas repercutieron mucho más allá de las cifras inmediatas de muertes. En 1940 y principios de 1941, los bombarderos alemanes habían operado casi con impunidad después del anochecer, obligando a Gran Bretaña a cerrar la producción de guerra en las ciudades objetivo cada vez que sonaban las sirenas de ataque aéreo. Los trabajadores huyeron a refugios. Las líneas de montaje se detuvieron. Los trabajadores portuarios abandonaron los buques de carga.
El costo económico fue inmenso, no solo por la destrucción física, sino también por la pérdida de productividad. Una sola redada podría detener la fabricación en toda una región industrial durante 8 a 12 horas. En 1943, ese cálculo se había revertido. Los comandantes de la Luftwaffe sabían que enviar bombarderos sobre Gran Bretaña significaba aceptar pérdidas que no podían reemplazar. Alemania estaba ahora luchando en múltiples frentes. El frente oriental consumió hombres y material a un ritmo terrible. El teatro del Mediterráneo exigía recursos y el Wehrmacht se estaba preparando para la inevitable invasión aliada de Francia. La Luftwaffe no podía permitirse el lujo de desperdiciar tripulaciones experimentadas de bombarderos en misiones que tenían un impacto mínimo y un máximo de bajas. Los cazas RF Knight equipados con radar AI habían eliminado efectivamente la capacidad de Alemania para realizar bombardeos estratégicos sobre Gran Bretaña. Esto liberó por completo la capacidad industrial británica. Las fábricas trabajaban en turnos nocturnos sin interrupción. Los puertos funcionan las 24 horas del día. La infraestructura que abastecería la invasión del día D, la operación anfibia más grande de la historia, fue construida y ensamblada sin interferencia alemana. Piensa en eso. Millones de toneladas de suministros, miles de vehículos y puertos prefabricados enteros se acumularon en el sur de Inglaterra mientras la Luftwaffe observaba impotente desde el otro lado del canal. Sabían que se acercaba la invasión. Podían ver la acumulación de vuelos de reconocimiento. Pero no pudieron detenerlo. Ni siquiera pudieron perturbarlo significativamente porque sus bombarderos no pudieron sobrevivir a los cazas nocturnos británicos. La tecnología pionera en el radar de IA se convirtió en la base de la moderna doctrina de intercepción de cazas. Todas las fuerzas aéreas del mundo ahora entrenan a pilotos de combate para que utilicen el radar como sensor principal con identificación visual como confirmación en lugar del método de detección principal. El concepto de tripulación de 2 personas, piloto y oficial de sistemas de armas, se originó con los operadores de radar de IA y sigue siendo estándar en los cazas avanzados. Los procedimientos de intercepción controlada en tierra desarrollados durante la Batalla de Gran Bretaña evolucionaron hasta convertirse en modernos sistemas de control del tráfico aéreo y de comando y control militar. El magnetrón de cavidad que hizo posible el radar avanzado de IA pasó a permitir docenas de otras tecnologías. La misma física que permitió a los cazas británicos detectar bombarderos a 8 millas también permitió un radar de búsqueda naval en la superficie que podía detectar periscopios submarinos, un radar de control de fuego para cañones antiaéreos y, finalmente, después de la guerra, el horno microondas que se encuentra en la cocina. Ese dispositivo para cocinar las sobras es un descendiente directo de la tecnología que salvó a Gran Bretaña. También hay un legado más oscuro. La carrera armamentista en materia de radar y medidas contra radar que comenzó con el radar AI nunca se ha detenido. Los aviones furtivos modernos están diseñados específicamente para anular la detección de radar. La guerra electrónica, las interferencias, el engaño y la inteligencia de señales son ahora un componente crítico de todo conflicto militar. El juego del gato y el ratón entre detección y evasión que comenzó en Gran Bretaña en 1940 continúa en todos los espacios aéreos en disputa del mundo. Siria, Ucrania y el Mar de China Meridional presentan todos la misma lucha fundamental. Un lado intenta ver, el otro intenta permanecer invisible. Pero en 1944, de pie en la sala de operaciones de la RAF Hunden, mirando carteles que mostraban cómo los bombarderos alemanes eran destruidos más rápido de lo que podían ser lanzados, el jefe del aire, el mariscal Roderick Hill, pudo ver claramente la transformación. La misma Luftwaffe que había quemado Coventry, devastado Londres y matado a decenas de miles de civiles, ahora estaba desmantelada como fuerza ofensiva. No destruidos, seguirían luchando un año más, pero destruidos como una amenaza para las ciudades y la industria británicas. Esas 600 muertes confirmadas representaron más que estadísticas. Cada uno era una tripulación de bombardero que no volvería a atacar, una carga de explosivos que no caería sobre hogares civiles, una noche en la que los trabajadores podían dormir y las fábricas podían funcionar. El inútil radar de IA que los comandantes de escuadrón habían querido desechar en 1941, se había convertido en el arma que ganó la batalla nocturna. No había sido fácil. No había sido rápido. Los equipos habían muerto aprendiendo a utilizar equipos que fallaban constantemente.
Los ingenieros habían trabajado 18 horas al día mejorando sistemas que parecían fundamentalmente defectuosos. Los operadores de radar habían volado cientos de tipos IS, forzando la vista ante las parpadeantes pantallas verdes mientras sus aviones rebotaban en medio de la tormenta y el clima. Pero habían perseverado. Habían convertido una carga de 600 libras en una capacidad para ganar la guerra. Habían demostrado que la perseverancia y la mejora gradual podían superar obstáculos técnicos aparentemente insuperables, y se habían asegurado de que cuando amaneciera el 9 de mayo de 1945 y, finalmente terminara la guerra en Europa, Gran Bretaña todavía permaneciera maltrecha, exhausta, pero invicta. Los combatientes nocturnos habían mantenido la línea.